Dios te bendiga una vez más, el pastor Francisco Teodoro. Estamos en una serie de mensajes sobre el sufrimiento del cristiano. Hemos hecho ya un programa y este es el segundo programa. Vamos a hacer aproximadamente unos 5 programas acerca de esto. La razón por la que estamos compartiendo esto es porque hay una realidad que nosotros no mostramos en la iglesia. Asistimos a la iglesia, nos preparamos el domingo para ir a la iglesia, cantamos canciones maravillosas, oramos, escuchamos mensajes, llevamos nuestras cargas ahí del dolor, pero salimos de la misma manera. La realidad no es el domingo que vamos a la iglesia, la realidad es el lunes cuando estamos en casa, cuando vemos la economía, la enfermedad, los problemas en el hogar, los problemas con los hijos, los problemas en el matrimonio, cuando las tentaciones están enfrente de nosotros, cuando en el trabajo tenemos jefes, amigos o compañeros que nos están humillando y nos están amenazando con quitar el trabajo, que es la fuente de nuestro ingreso para poder sostener nuestro hogar. Esas son realidades que vivimos. Cuando nuestra hija empieza a mostrar rebeliones y que tiene amigos que de alguna manera van a afectarla. Cuando vemos que nuestro hijo empieza a convivir con personas que le gusta el alcoholismo, las drogas y lo empezamos viendo que se está alejando y va teniendo su vida oscura, su vida oculta. Esas son realidades que vivimos en los hogares cristianos. No podemos ignorarlo. Es una realidad. Ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos esto? Bueno, el apóstol Pablo muestra en la carta a los Corintios el momento en el cual él sufría mucho. Él no expresa, no es un cristiano que dice yo estoy en victoria todo el tiempo. Él simplemente muestra una autenticidad de su corazón. Estoy pasando tormenta. 3 veces he orado para que Dios me quite este tormento, pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiero leer lo que dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al 14. El apóstol Pedro, que había sido un hombre de un carácter fuerte, un hombre impulsivo, muy fuerte, muy aguerrido, él ya en su vida de anciano, habiendo caminado con el poder del Espíritu de Dios, él dice esto: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Esto no es nada extraño, al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Esto significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Esto es algo a veces difícil de entender. ¿Cómo Pedro, que en un momento de aflicción sacó la espada, en un momento de angustia, de temor, negó a Jesús? Ahora él, por medio del Espíritu Santo, ha comprobado el momento del dolor, ha pasado por la prisión, ha estado en muchas situaciones. Se dice que la historia bíblica menciona que este apóstol Pedro murió decapitado o crucificado de una forma terrible. Entonces vemos esta historia, cómo este hombre puede superar esta situación. Él está diciendo, hermano, no le está hablando al mundo, está hablándole a la iglesia. No se sorprendan si tienen que enfrentar problemas que vengan a poner a prueba su confianza en Dios. No, esto no es algo extraño, no se sorprendan por eso. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo. ¿Y cómo puedo escribir esto? Alguien dice, ¿cómo me voy a alegrar por estar sufriendo? No entiendo esto. Bueno, no es fácil de entenderlo. Solo la persona que está pasando momentos de dificultad entiende el dolor, la angustia, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo en la cárcel. Todas esas cosas, solo ellos saben
el dolor que está pasando. Un momento de verdadera angustia. ¿Cómo le dices a un hombre que va bajando esa grada del hospital y le acaban de decir que su hijo murió? ¿Qué palabras le dices? ¿Cómo lo animas a él? Tú le puedes decir, sí, está en el cielo. Claro, él puede oír eso, pero dentro de su alma está una herida que está sangrando. ¿Cómo le dices a una mujer que su esposo, que estaba en la iglesia y que servía, se fue con una mujer y abandonó a su esposa y a sus hijos? ¿Qué palabras van a consolar a esa mujer? Las palabras más rebuscadas, las palabras, los versículos bíblicos que le puedas recitar, no son suficientes. Tiene que venir el poder del Espíritu Santo como un consolador, como una obra interna en su corazón. No es fácil cuando ves las lágrimas de una madre enfrente de la tumba de su hijo y está desgarrada su vida entera, tu sueño, todas esas cosas. Y el apóstol Pedro dice, gócense, alégrense cuando estén en esa situación. ¿Cómo voy a hacerlo? Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Porque es algo que no lo podemos entender en la mente. Es algo del espíritu. ¿Y cómo podemos tener paz en medio de la tormenta? Bueno, en realidad Dios no nos prometió a nosotros darnos una vida sin dolor, sin sufrimiento. Él prometió la manera de salir de ese sufrimiento. Él no dijo no van a tener sufrimiento, pero Él dijo la forma como vamos a salir. Y Él prometió ayudarnos y sobrellevar el dolor y darnos fortaleza para seguir de pie cuando la debilidad nos hace tambalear y nuestra fe se decae. No podemos entender por qué las cosas salieron mal. A veces nos preguntamos, ¿y por qué? Si hubiera sucedido esto, si no hubiera hecho esto, si aquel me hubiera dicho esto. Las cosas empiezan a turbarnos la mente. Y pareciera que decimos que cuando más estaba yendo a la iglesia, cuando parecía que Dios me estaba guiando los pasos, entonces uno pregunta dentro de su corazón, ¿por qué permitió Dios que ante todo esto me metiera en esto, que me ocurriera esto? Como si Él sabía que no iba a salir bien, ¿por qué lo permitió? Y ahí venimos a una serie de preguntas sin respuesta. Pero ahí la primera cosa que tenemos que hacer. Primero, tenemos que lidiar con la culpa. Tenemos que empezar a trabajar con la culpa. La culpa no nos ayuda en absoluto. La condenación no nos va a sacar de ese túnel de tormento. Nos vamos a echar la culpa. Y ese es el momento más difícil para poder salir de la tormenta. Eso nos va ahí más adentro de la tormenta. Debemos de entender que ese momento no es que algo hicimos mal, ya es una realidad, aconteció. Tenemos que empezar a caminar adelante y empezar a tomar acciones. Por ejemplo, alguien que perdió un ser querido puede tomar dos opciones o dos decisiones, una decisión de una opción. Es decir, o me lamento, le echo la culpa a Dios, me muero en la angustia, o la otra decisión es darle gracias al Señor de una forma que no lo entiendo, el tiempo que me permite haber compartido con esta persona y con mi hijo, con quien sea, y empezar a caminar despacito en esa dirección. Y ese es el túnel. Viene la consolación del Espíritu cuando yo sé que Él va a cumplir su promesa. No es fácil, no es muy predicado estas cosas. No nos gusta escucharlo. Pareciera como que no me gusta ese tipo de mensaje pesimista. Pero el meter el polvo debajo de la alfombra no quiere decir que ya no está ahí. Ahí está. Tenemos que enfrentarlo. El venir y querer poner una pomada, un ungüento sobre el estómago cuando hay un tumor adentro nos va a quitar el dolor, pero el tumor está ahí. Es decir, tenemos que enfrentarlo de la manera como Dios dice. ¿Cómo lo enfrentó Jesús? Él sufrió en debilidad. Bueno, la Biblia dice que ni siquiera logró llevar la cruz hasta el Calvario, pues cayó. Hay momentos en que nosotros caemos, ya no podemos llevar la cruz. Ya no podemos. Esa cruz es muy pesada. Jesús no la pudo cargar.
Su humanidad estaba tan débil. Había sido golpeado, azotado, escupido y humillado. Seguramente ni tuvo tiempo para comer. Estaba en fiebre. Me imagino en una actitud totalmente, pero bien desgastada. Y encima de eso lo obliga a cargar esa pesada cruz. Llega un momento en que dice, ya no soporto. El Padre desde los cielos lo está viendo a su hijo ahí. Y él sabe que no puede. No puede y cae. Pero bendito Dios que hay un Simón de Cirene por ahí que puede cargarnos, ayudarnos a cargar la cruz. Este es un proceso de salir de esta condición y decirle, Señor, yo ya no puedo. Ya no aguanto. Siento que me estoy muriendo. Ya no soporto, Señor. No tengo a dónde ir. Solo tú tienes palabra de vida. Ayúdame por amor a tu nombre. Te necesito con todo mi ser. Te necesito, Señor. Dame algo. Dame un consuelo. Dame una palabra tuya. Bastará para sanarme. Esta es la parte más importante. Porque es una realidad. Todos sufrimos. Pero una realidad más poderosa es que en medio de esa circunstancia tenemos un Dios soberano y poderoso que es un Padre de amor y misericordia y no está lejos de nuestra bendición. Él escucha el gemido, el clamor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él lo entiende y extiende su preciosa y poderosa mano hacia nosotros y nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Señor, ayúdame, mi hijo está enfermo. Señor, no tengo empleo. Señor, mi alma está angustiada. Ayúdame. Y el Señor dice, por tu fe es hecha. Por tu fe eres sana. Sé sana de tu enfermedad, mujer. Sé libre. Y empieza aquella bendición. Y el amor de Dios, de una forma inimaginable, toca tu vida y de repente vuelve ese lamento en bendición y en alegría. El apóstol tenía razón. Solo podemos venir cuando hemos llegado al punto de quiebre y decir, Señor, ayúdame. Seguiremos en esta serie compartiendo de la bendición de Dios en medio de la tormenta. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y esperamos contar con tu sintonía para la próxima edición. Hasta entonces.